Estimados alumnos, comenzamos hoy con esta materia que se llama Seminarios de Integración con Casos Clínicos, que es una materia que se dicta conjuntamente entre la cátedra de Anatomía y la cátedra de Histología, Embriología y Genética. El objetivo de esta materia es mostrarles a ustedes que lo que están estudiando realmente es necesario para el médico, a través de la explicación de casos clínicos con pacientes, en los cuales ustedes se van a dar cuenta rápidamente que la histología, embriología y genética y la anatomía son imprescindibles hoy en día para atender un paciente, hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento. Esta materia está a cargo del doctor Adrián Barceló, profesor titular de Anatomía y director del Departamento de Ciencias Morfológicas, y a cargo mío, el doctor Eduardo Kremenchuk, que soy titular de la Cátedra de Histología, Embriología y Genética. A través de los distintos seminarios vamos a analizar patologías en las cuales va a quedar claramente establecido que la diferencia entre un médico que sabe anatomía y sabe histología es la misma diferencia que hay entre un médico de hace miles de años atrás a un médico del siglo XXI. La idea es que ustedes vean estas clases, luego descarguen el material en PowerPoint que les vamos a dejar para estudiar y rindan por internet los exámenes parciales y final de esta materia, que es considerada obligatoria para poder rendir el examen final de anatomía y de histología. En las próximas diapositivas entonces yo voy a ocuparme de explicarles la importancia de la histología en la medicina del siglo XXI, haciendo una reseña breve de la historia de la microscopía. Espero que sea de su interés y que logremos el objetivo que todos queremos, y es que ustedes estudien las ciencias morfológicas con el interés de saber que es parte fundamental de la medicina moderna. Gracias. Comencemos analizando cómo era la medicina antes de la histología. Dividamos las distintas etapas de la medicina de una forma diferente a lo que se hace habitualmente. Yo les voy a dividir la historia de la medicina en una primera etapa que corresponde a antes del estudio de la anatomía y, por supuesto, mucho antes del estudio de la microscopía. Antes del estudio de la anatomía, cuando aún no se había comenzado a estudiar científicamente los órganos, nos encontraríamos en la etapa que clásicamente se denomina de la medicina mágica. La han estudiado ustedes en antropología médica. La medicina mágica, que se caracteriza por el total desconocimiento de las leyes naturales y por el pensamiento de que las cosas suceden en el organismo por fuerzas misteriosas, ocultas, que llamamos sobrenaturales. Al no conocerse la anatomía, no se conoce el funcionamiento del organismo, no se conoce el porqué de ninguna enfermedad, inclusive de las más obvias como una fractura, ni se conocen los mecanismos de reparación de las enfermedades, y lo único que puede hacer el médico, en ese momento médico brujo, médico hechicero, lo único que puede hacer es invocar a fuerzas misteriosas para que solucionen la enfermedad del paciente.
Esa etapa de la medicina duró desde el origen del hombre, hace unos 50.000 años atrás, hasta cuando comenzó a estudiarse la anatomía, que corresponde a la época hipocrática, unos 400 años antes de Cristo, en las cuales se despertó la necesidad del conocimiento. Sin embargo, la historia de la anatomía recién comenzó a progresar siglos más tarde, a partir de Galeno, con todas sus investigaciones basadas en animales, y mucho más adelante ya con los trabajos de Leonardo da Vinci y de el fundamental Vesalio. Pero eso se los explicará mejor el doctor Adrián Barceló. Por lo tanto, en resumen entonces, si un médico hoy en día no supiera anatomía, ejercería la medicina mágica exclusivamente. O sea, lo único que podría hacer es invocar a los dioses para que solucionen el problema del paciente o darle alguna cura milagrosa. Obviamente no hay médicos que ejerzan este tipo de medicina. Todo médico sabe anatomía. Sin embargo, los pacientes siempre corren peligro de caer en manos de algún inescrupuloso que siga diciendo que ejerce la medicina mágica, o que se llame a sí mismo brujo o hechicero o chamán. Y lamentablemente hay pacientes que caen en la tentación de hacerse atender por estos médicos que prometen curas milagrosas y que en definitiva lo que están haciendo es no solamente estafar al paciente, sino aplicarle un tipo de medicina que desapareció desde hace 2500 años. Cuando los conocimientos anatómicos ya se perfeccionan y la anatomía es llevada a un estado de arte dentro de la medicina, fundamentalmente gracias a la obra de Vesalio, podemos decir que entramos en una etapa donde la medicina es fundamentalmente visible, anatómica, donde todo se basa en lo que se ve con el ojo. Esa medicina, debida al avance de la investigación anatómica, es la medicina galénica, que se ejerció fundamentalmente durante toda la Edad Media. La medicina galénica, medicina humoral, como hemos estudiado también en antropología, es una medicina que no es científica, que si bien se basa en leyes naturales, no alcanza el nivel de medicina científica al no conocerse los principios básicos del funcionamiento del cuerpo humano. Es una medicina exclusivamente basada en la observación de lo que es posible ver con el ojo. Y esa medicina se basa en la teoría de los 4 humores, la teoría hipocrática galénica, teoría que dice que una persona está sana cuando están en equilibrio esos 4 humores o fluidos del cuerpo, y las enfermedades se producen cuando se establece un desequilibrio en esos 4 humores. El diagnóstico consistía en averiguar cuál de esos 4 humores era el que estaba desbalanceado y equilibrarlo fundamentalmente con el método más utilizado por esta medicina, que es el de la sangría, acompañada también por laxantes o purgantes, por diuréticos y por todo tipo de medidas que, según el criterio del médico de ese momento, llevaran a lograr un nuevo equilibrio entre los 4 humores. Esa medicina es la que se logró con el conocimiento de la anatomía y nada más. No había otra cosa, no había ninguna otra ciencia básica y fundamentalmente no había microscopía. O sea, que un médico que hoy en día supiera solamente anatomía, lo único que podría hacer con sus pacientes es aplicar la medicina humoral. Aplicarle sangrías, ventosas, diuréticos, catárticos, pensando en que todo lo que le pasa al paciente es por un desequilibrio en sus humores. La anatomía entonces aportó muchísimo
al desarrollo de la medicina moderna, pero quedarse solamente con la anatomía para un médico significaría ejercer como si estuviera en el siglo II al siglo XV después de Cristo. Una medicina natural, pero fundamentalmente basada en los principios humorales. Con esa medicina, la expectativa de vida era de unos 30 años, igual que con la medicina mágica. Por lo tanto, llegamos como conclusión a que, evidentemente, no alcanza solamente con saber anatomía. En el siglo XVI se inventa el microscopio, como veremos a continuación, y se perfecciona en el siglo XVII. Nace entonces la microscopía y por lo tanto nace la histología. El gran avance que permite la microscopía fue el de descubrir un nuevo mundo, el mundo de lo invisible. Hasta antes de la invención del microscopio, solamente existía para los médicos lo que era visible con el ojo. Nadie sospechaba que hubiera un mundo invisible, un mundo microscópico. El invento del microscopio produce una enorme revolución en la medicina porque nos hace ver lo que antes era invisible. Y el cuerpo humano y de todos los animales y vegetales está construido con piezas microscópicas, con piezas invisibles, que son las células. Por lo tanto, recién es a partir del invento del microscopio que comienza a estudiarse el verdadero mecanismo de funcionamiento del cuerpo humano, porque recién ahí pueden verse las piezas con las cuales está construido, que son las células. Gracias al invento entonces del microscopio, nace una nueva etapa en la medicina, que es lo que yo llamaría la medicina de nivel celular, del siglo XVII en adelante. Los descubrimientos que permitió el microscopio, recién acompañados de otros descubrimientos, dieron resultado a partir del siglo XIX, y es ahí cuando cambia entonces la medicina humoral para transformarse en la medicina científica de tipo celular, o sea, una medicina donde se sabe que la causa de las enfermedades y la cura de las mismas está en las células. Gracias a esa medicina se logra aumentar la expectativa de vida de 30 a 35 años hasta una expectativa de vida de unos 70 años aproximadamente. Esa medicina científica de nivel celular es la que maneja la gran mayoría de los médicos actualmente. Quiere decir que, sabiendo microscopía óptica, podrían ustedes ejercer una medicina que llegaría hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, para más precisión. Podrían atender pacientes perfectamente, podrán hacer diagnóstico de muchas enfermedades, pero les van a quedar muchísimas cosas sin saber acerca de sus pacientes, porque falta seguir avanzando un poco más. El siguiente avance revolucionó nuevamente el campo de la medicina. Vamos a ver cuál es. Entre 1940 y 1950 viene otra revolución en el estudio de la medicina. Se inventa el microscopio electrónico. Se puede estudiar entonces ahora los componentes de la célula, no la célula entera, sino sus componentes, los organoides. Y con eso nace una nueva etapa de la medicina,
la medicina científica de nivel molecular, donde podemos saber no solamente qué es lo que está fallando en una célula cuando el individuo tiene una enfermedad, sino que también podemos saber cuáles son las moléculas que fallan y podemos hacer diagnósticos a nivel molecular y tratamientos a nivel molecular. Esa medicina corresponde a la medicina de fin del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es la medicina actual, es la medicina más moderna, donde el médico puede interpretar la enfermedad como el producto de alteraciones a nivel molecular, donde los tratamientos son moleculares y donde los diagnósticos de precisión se logran también a través de sistemas de diagnóstico basados en moléculas. Esa es la medicina que tenemos que ejercer hoy en día. Sin embargo, nuevos inventos están ampliando el horizonte. Ya disponemos de un microscopio atómico, el llamado microscopio de efecto túnel, con el cual podemos ver los átomos, no solamente las moléculas. Y entonces entraremos en una nueva etapa de la medicina en algún futuro, que será la medicina de nivel atómico, donde podremos ver en una persona que está enferma qué es lo que está sucediendo en sus átomos. Esa medicina todavía no existe, es para un futuro. Queda mucho por desarrollar todavía de la medicina de nivel molecular, que recién está en sus comienzos y que ocupará seguramente una buena parte del siglo XXI. A eso apuntamos, a que ustedes sean médicos del siglo XXI. Por lo tanto, tienen que saber anatomía, tienen que saber microscopía óptica, tienen que saber microscopía electrónica. Y con eso van a poder entender lo que pasa hasta en las moléculas de su paciente enfermo. Y estar preparados además para saber interpretar la nueva medicina que vendrá en un futuro, que será la de nivel atómico. A continuación entonces vamos a ver un poquito más acerca de el desarrollo de la historia de la microscopía, para luego sí ya en próximas clases comenzar con el desarrollo de los casos clínicos. La historia de la microscopía podemos decir que se inicia 3000 años antes de Cristo, porque ahí es cuando comienza a fabricarse el vidrio, que fue el elemento fundamental para la invención posterior del microscopio. Esto que estamos viendo es una lente de cristal de roca encontrada en Nínive en 1847 y se considera que es la primer lente en la historia de la humanidad. Es una lente plana convexa, tallada muy toscamente y encontrada en las excavaciones arqueológicas de Nínive por un arqueólogo británico. Ahí podríamos decir que empieza la historia de la microscopía con esta lente. Si bien estas lentes existían entonces hace ya más de 3000 años, era un producto lujoso, ya que el vidrio se utilizaba fundamentalmente para la creación de ánforas y vasijas. El descubrimiento de que una lente de vidrio puede aumentar las imágenes fue hecho por Séneca en el siglo I después de Cristo, que observó aumentada una imagen a través de una bola de cristal llena de agua, que de esa manera producía el efecto de una lente convexa. En el siglo XI en China ya utilizaban lentes convexas para usar como anteojos. Y ese descubrimiento pasó después a Italia, porque existía un contacto estrecho entre China e Italia a través de la ruta de la seda, donde se importaba seda de China, y por eso llegan las lentes a Italia, y por eso es en Italia donde se inventa el microscopio y también el telescopio.
fue por esa relación entre Italia y China a través de la ruta de la seda. Los microscopios se utilizaban entonces para estudiar las telas, fundamentalmente la seda, para ver la calidad que tenía la seda. Leonardo da Vinci se le atribuye haber inventado un microscopio primitivo, simplemente una gota de agua a través de la cual vio con aumento distintos objetos del mundo invisible. Ahora bien, realmente el microscopio como instrumento fue creado por dos hermanos, Hans y Zacharias Jensen, en Holanda en 1590. Y es el microscopio que están viendo en esta imagen, que eran dos tubos de lata que se deslizaban uno dentro del otro, conteniendo cada uno una lente, por lo cual se llamaba esto microscopio óptico compuesto, y es la base del microscopio actual. Invención del microscopio entonces en el siglo XVI, aunque los hermanos Jensen no hicieron ningún descubrimiento con ese microscopio, porque no se les ocurrió la idea fundamental que tuvo después el verdadero inventor de la microscopía como ciencia. Faltaba un toque de imaginación, faltaba alguien que se le ocurra qué hacer con ese instrumento que podía aumentar tanto el volumen de las cosas. Hasta ese momento los hermanos Janssen utilizaban el microscopio para aumentar objetos que ya eran visibles con el ojo. Poníamos una hormiguita y se ve mucho más grande, ponemos un granito de arena y se ve más grande, y para eso era lo que lo utilizaban. En 1611 Kepler construye un microscopio compuesto. Galileo en 1612 también construye un microscopio compuesto, todos basados en el invento de los hermanos Jensen. El que vemos acá es el microscopio de Galileo, medía 12 centímetros de alto. Galileo, como todos sabemos, no se destacó por sus estudios microscópicos, pero sí por su aplicación del principio de la combinación de lentes al estudio del universo con la invención y perfeccionamiento del telescopio. Es este personaje con ese microscopio diminuto que vemos ahí el que revoluciona el mundo de la medicina y de la ciencia. Este es Anthony von Leeuwenhoek. En 1632 comienza a mejorar la fabricación de los microscopios. Era un tendero, un vendedor de una tienda de ramos generales en Holanda. No tenía ningún estudio, no era médico, no era científico, y vendía todo tipo de objetos y, entre otras cosas, también microscopios. La gran idea que se le ocurrió a Leeuwenhoek, primero en la historia de la humanidad que se le ocurre esa idea, fue estudiar con el microscopio donde no hubiera nada visible. Hasta ese momento todos lo que hacían, como comenté antes, era tratar de ver más grandes las cosas chiquitas, como por ejemplo un granito de arena. A Leeuwenhoek lo que se le ocurre es empezar a mirar donde no hay nada, a ver qué encuentra con el microscopio. Entonces comienza a mirar en el agua, en el aire, en la saliva, en la sangre, fundamentalmente líquidos, en el esperma también. Y hace el gran descubrimiento. Se da cuenta que donde parece que no hubiera nada con el ojo, con el microscopio se ven cosas. Cosas que él descubre y que pone su nombre.
descubre en el agua, cuando no es transparente, en el agua sucia, descubre pequeñas partículas que se mueven, que son lo que él llama bacterias, aunque no sabía ni qué eran ni qué problema o función tenían. Descubre en la sangre los eritrocitos. Descubre en el esperma una especie de animalitos, algo parecido a animales, y entonces le pone espermatozoides. Espermato, porque están en la esperma, zo, porque parecían animales, y oide, que significa parecido. La terminación oide quiere decir parecido. Entonces, parecido a animales en la esperma. Él, por supuesto, tampoco sabía qué eran los espermatozoides ni para qué servían. Pero el gran descubrimiento de Leeuwenhoek es darse cuenta, por primera vez en la historia, que hay un mundo invisible. Eso hizo que Leeuwenhoek presentara su trabajo, su descubrimiento en las sociedades científicas. En ese momento la más importante era la Real Sociedad de Biología de Londres. Sin embargo, Leeuwenhoek, al no ser médico y fundamentalmente también al no ser una persona de la realeza, no podía entrar en esa sociedad científica y por lo tanto no podía comunicar sus descubrimientos. Sin embargo, a raíz de sus investigaciones tan importantes, logra publicar un artículo en la Sociedad Real Científica de Londres, y cuando es conocido el valor de sus descubrimientos, es nombrado Sir Anthony Leeuwenhoek, y es la primera vez que un no científico, y es la primera vez que una persona que no es de la realeza en esa época, ingresa en la Sociedad Científica de Londres y presenta sus trabajos. Tengan en cuenta ustedes que era simplemente un vendedor en una tienda de ramos generales, pero lo que importó fue su imaginación. Él vio que había un mundo invisible. Pasamos ahora a este otro microscopio que tiene también un enorme valor histórico. Este microscopio se lo encargó Robert Hooke en 1670 al fabricante de microscopios Christopher Cooke. Robert Hooke, recordemos, es el que inventa la palabra célula al encontrar con este microscopio en un corte de corcho esas pequeñas celditas repetidas, aparentemente para él importantes porque ahí se encontraba, según él, la base de la vida, pero le pone celda, célula en latín, porque con el microscopio se veían realmente vacías, dado que el corcho es un material ya inerte y que ha perdido el contenido de esas celdas. Hoy llamamos célula al contenido, no al continente, que es a lo que le puso el nombre Robert Hooke. De ese pequeño microscopio que estamos viendo recién, a estos impresionantes microscopios ópticos que estamos viendo acá, este es un microscopio con focal Leica, uno de los últimos modelos, transcurrió la historia de la microscopía óptica, inventando mejores modelos, inventando nuevos microscopios permanentemente. Pero el microscopio óptico se basa en la luz, se basa en los fotones, y se ha llegado al límite de exigencia de un microscopio basado en la luz. Si bien actualmente hay microscopios láser, y el láser también es luz, pero se considera que con la luz ya más no se puede hacer a nivel de microscopía. Si bien se descubrieron muchas cosas, si bien es un instrumento que sigue siendo imprescindible, fue superado y complementado por otra gran revolución en el pensamiento que produjo un nuevo instrumento para estudiar otra faceta del mundo invisible.
Veamos cuál es ese instrumento. La historia continúa con una nueva revolución en el mundo de la microscopía, el invento del microscopio electrónico. El microscopio electrónico lo inventan en 1932 Knoll y Ruska para la empresa Siemens de Alemania, con una brillante idea: reemplazar la luz por un rayo de electrones. Con eso ellos se dan cuenta que dentro del mundo invisible de la microscopía hay otro mundo, también invisible, el de la ultramicroscopía, o el de la microscopía electrónica. Entonces parece que estuviéramos en mundos que están uno dentro de otro. El mundo de lo visible, en la medicina el mundo de la anatomía, el mundo de lo microscópico, el de la microscopía óptica, y adentro de él el mundo de lo ultramicroscópico, el de la microscopía electrónica. Con este nuevo instrumento ellos logran ver las moléculas y logran darse cuenta que las enfermedades se producen a nivel molecular en muchos casos. Este descubrimiento nos introduce en la medicina ya de fines del siglo XX, donde el médico piensa en términos de moléculas. En cuanto a la génesis de las enfermedades, la genética molecular, en cuanto a los métodos de diagnóstico con anticuerpos monoclonales, por ejemplo, y en cuanto a los tratamientos con moléculas diseñadas específicamente para ser dirigidas contra un determinado tipo de tumor. Es el mundo entonces de la microscopía electrónica el que tenemos también que dominar para ser médicos de fines del siglo XX. Continúa entonces el avance de la microscopía electrónica con la invención de nuevos aparatos más modernos, inclusive aparatos de alto voltaje, el microscopio de alto voltaje que estamos viendo en el centro de la pantalla, que permiten ya resoluciones que llegan a poder observar directamente las moléculas. Tenemos entonces instrumentos que han llegado al límite de su perfección. Se inventa un nuevo microscopio, el microscopio atómico, o microscopio de efecto túnel. Este microscopio, basado en los principios de la física cuántica, nos permite ver los átomos. Esto es el futuro. Tal vez en algún momento logremos diagnosticar enfermedades cuando están recién comenzando a nivel molecular o tal vez comenzando a nivel atómico. Eso será para el siglo XXI. En resumen entonces, si ustedes no supieran anatomía ni histología, serían médicos primitivos, médicos brujos, hechiceros. Si ustedes supieran solamente anatomía, serían médicos de la Edad Media, médicos que se basan en los principios de la medicina humoral. Ahora, si ustedes saben también microscopía, óptica, llegan a ser médicos del siglo XX. Buenos médicos. Pero para ser médicos del siglo XXI, tienen que saber también microscopía electrónica. Los nuevos avances, las terapias moleculares, las terapias genéticas, todas están basadas en moléculas. Y hay que conocer ese mundo ultramicroscópico de la microscopía electrónica. Esperamos que ustedes entiendan entonces la importancia de las ciencias morfológicas para ser un médico del siglo XXI. Muchas gracias.